Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha perfecto. Bueno, genial, genial, buenísimo. Eh, ¿Pudieron descargar el material de clase del día de hoy? Les pregunto. Bien, genial. Genial, porque eso es lo que vamos a ver. Hoy día vamos a ver cómo abrir diferentes, los diferentes archivos. Recuerdan que yo les dije que en Adobe After Effects se pueden trabajar con archivos, ya sea de Photoshop como de Illustrator. Bueno, entonces vamos a ver cómo trabajar con los diferentes archivos. ¿Tienen el programa ya abierto? Me pregunto, en la mayoría de los casos, ¿tienen el programa ya iniciado? Genial. Bien, vamos a esperar un ratito a ver si se carga, si se abre todos los programas. Así comenzamos a ver cómo abrir los diferentes archivos. Bien, bueno, lo que vamos a hacer dentro de After Effects, yo ya lo tengo abierto. Nos vamos a ir a Archivos, File o Comando I y vamos a importar archivos. Y yo me voy a importar el archivo que dice Photoshop. Proyecto número 1, archivo Photoshop. Y le doy a abrir. Una vez que ustedes hagan lo mismo, les va a salir esta siguiente, les va a salir esta cartelito, esta ventana. No sé si ustedes lo pudieron hacer. Tienen que abrir el que dice Photoshop. Perdón, Dani, ¿cuál de los dos Photoshop? ¿El que dice Project N1 o el Layer Style? El que dice Project N1.psd. Ese es el que tiene la extensión Photoshop. Genial, gracias. De nada. Bien. Bueno, una vez que lo abran, les va a aparecer este siguiente cartel, esta siguiente ventanita, que ahora les voy a explicar qué es lo que significa. Avísenme si les aparece. Si no les aparece, les tiene que aparecer. Si no, puede ser que estén apretando otras opciones, pero les tiene que aparecer este cartelito. Listo. Bien. A ver, cuando estamos ¿qué pasa? ¿Qué sucede acá? Un archivo de Photoshop, por lo general, está conformado por capas. Al abrirlo en After Effects, por lo general nos va a aparecer un par de preguntas y es importante saber cómo aplicar
de acuerdo al proyecto, a lo que queremos hacer, para también ver cómo funciona un proyecto real y se hagan una idea de cómo trabaja, cómo es el flujo de trabajo. Bien, nosotros cuando abrimos este proyecto en PSD, nos aparece importar como, o importar como clase. Bien, cuando nosotros importamos como footage, se nos importa el trabajo o el archivo como una imagen. Y me aparecen par de opciones que dice Layer Options, opciones de capa, y me aparece Merged Layers, que es una de las más fáciles, en la cual se unifican todas las capas y solamente se me va a importar el archivo como una imagen única. O bien tenemos Choose Layer o elegir capa, en el cual nosotros podemos elegir las diferentes capas por la cual está conformado nuestro trabajo. Avísenme si siguen hasta ahí o se perdieron, si más o menos están en la misma que yo. Sí puede pasar. Ahora veo, a ver en el grupo que han enviado. Bien, está bien como lo han, parece que está al revés. Material de archivo, sí, importar como material de archivo, como composición. Sí, material de archivo o como footage es lo mismo, pero sí, está bien como te aparece el cartel. Está perfecto. Bien. Como decía, nosotros tenemos para elegir acá, elegir opciones. Tenemos por ejemplo, yo voy a elegir mejilla de triángulo y tengo otras dos opciones que me salen. Unificar los estilos de capas dentro de la imagen, o bien ignorar los estilos de capa. Esto me refiero con los estilos de capa a los estilos que se vienen trabajando previamente en Photoshop. Yo por lo general siempre les doy ignorar los estilos de capa, eso depende de cada uno. Y en footage o material, dimensiones del material, footage dimensions. A ver, esperen un segundo. Bien, bueno, va a haber un resumen de este grabado. Igual esta clase también es bastante introductoria, pero no te preocupes, está bueno que veas para introducirte en el flujo de trabajo. Bien, y tenemos footage dimensions, documento, tamaño del documento o layer size. ¿Qué podemos elegir? Tamaño de la capa o bien el tamaño del documento. Entonces, por ejemplo, si nosotros le damos, vamos a seleccionar estas opciones. Merged Layers, unificar todas las capas, y lo unificamos como un footage. Nos va a aparecer así el proyecto acá y lo tenemos que pasar a la nueva composición y se me va a abrir
todo el trabajo como una sola imagen. Es decir, no voy a poder discriminar entre las capas que conforman ese proyecto. Me va a abrir como una sola imagen en el archivo. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Me siguen? Dani, Sí. me sale igual que vos, nada más que en el medio, en vez de salirme como vos la imagen, me sale nueva composición o nueva composición a partir del material de archivo. A partir del material de archivo, ¿vos podrías enviarme una captura al grupo, por favor? Dale, ahora te mando. Bien. Dale, genial, Laura. Sí, buenísimo. Vamos a esperar a ver qué me dice Vamos a cerrar esto. Vamos a borrarlo. A ver. Bien. No, tenés que, allí como estás recién iniciando el proyecto, tenés que poner nueva, vean, esta parte, nueva composición a partir, crear una nueva composición a partir de uno de los archivos de rodaje. Dale a la que tiene nueva composición a partir del archivo del material de archivo. O simplemente, mira, no hagas nada. Pasá el archivo que dice Project número 1, pasalo hacia la zona de abajo, así como hice yo recién. Hice así. A ver, importar archivo, file. Lo que hice fue así. Y lo pasé directamente acá y se me abrió la nueva composición. Fíjate si a vos se te sale así. Si lo podés hacer. Sí, ahí me queda igual que vos. Perfecto. Bueno, genial. Gracias. ¿Qué más? Bueno, eso entonces si nosotros elegimos esa opción, simplemente se nos carga el archivo como una sola imagen, como una sola opción. Ahora voy a borrar esto de nuevo, voy a dar delete, voy a borrar todos los archivos. Y lo que voy a hacer es importar nuevamente el archivo. Vamos a importar como PSD, el archivo PSD. Vamos, ahora lo que voy a hacer es elegir una capa, choose layer o elegir capas. Voy a elegir la que dice mejilla triángulo y voy a colocar ignorar los estilos de capa. Eso sí lo queremos seguir trabajando como Photoshop. Los estilos dentro de Photoshop dentro de After Effects, si no le ponemos ignorar estilos de capa. Y en Footage Dimension le colocamos Layer Size. Bien. Le damos OK. Y vamos a pasar. ¿Qué va a pasar? Se nos va a abrir una sola capa que es la que nosotros elegimos. Puede ser que el fondo de previsualización, lo voy a agrandar un poco más, les aparezca de cualquier color. Nos vamos acá a composiciones, a ajuste de composición, yo porque lo tengo en color negro, pero puede ser que les aparezca en blanco, en cualquier otro color. Yo lo tengo justamente en negro. ¿Y qué va a pasar? Se nos va a abrir la capa con el tamaño de la capa, ¿sí? Una capa únicamente. Bien. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? ¿Están entendiendo? ¿Alguna pregunta? Es simplemente cómo abrir los diferentes archivos de Photoshop, tanto de Illustrator como de Photoshop. Voy a alejar un poco. Yo me quedé un poquito atrás en abrir los archivos. ¿Era como lo abrimos la clase pasada, igual? Claro, tenés que poner importar archivos y importamos. Te voy a mostrar acá. Voy a borrar esto. Vamos a File, vamos a importar archivos
y vamos a abrir el que dice proyecto número 1 PSD. Ese es el que estamos trabajando ahora. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir una capa. Dentro de la capa, mejilla triángulo, vamos a seleccionar las mismas opciones, siempre como footage o como imagen. Y dentro de footage dimension o tamaños de la imagen le vamos a colocar tamaños del documento. Entonces, ¿qué va a pasar? Se nos va a abrir la misma capa seleccionada, pero con el tamaño de la capa es el tamaño del documento que veníamos trabajando anteriormente. Pues si nos vamos a Composition Settings, vemos que el tamaño que veníamos trabajando era 1920 por 1080. Y la capa se nos abre con ese, vamos a alejarlo un poco, se nos abre con ese tamaño. Bien. Y bueno, muchas veces lo que pasa es que las personas toman un archivo PSD, un archivo de Photoshop, o también puede ser de un archivo de Illustrator, lo toman como una colección de imágenes para luego trabajarlas directamente en After Effects y poder animarlas y hacer las cosas así. Entonces, por eso que es importante trabajar con capas cuando nosotros trabajamos en Photoshop y en Illustrator, y si queremos después trabajar en After Effects, es importante trabajarlas con capas para después poder hacer todo este tipo de aperturas y poder trabajarlas mejor. Bien. Bueno, vamos a eliminar esto y vamos a importar nuevamente el archivo. Y ahora lo que voy a hacer es importarlo como composición. Al importarlo como composición nos aparecen dos opciones. A ver, mantener las opciones de capa, mantener los estilos de capa, los estilos de Photoshop, o unificar los estilos de capa dentro de la imagen. Yo le doy siempre a unificar los estilos de capa dentro de la imagen, porque no lo sigo trabajando acá en After Effects. ¿Y qué va a pasar? Si nos abre como composición, se nos hace una composición. Como pueden ver, ya no nos aparece solamente el archivo de la única capa, sino que se nos abre una composición con todas las capas que tiene ese archivo. Ahora, si yo le doy doble clic acá a la composición, bueno, acá le tengo que dar más de un clic porque es otro tipo de computadora, se nos abre la composición con cada uno de las capas de los textos con el tamaño del documento. Bien, vamos acá. Se nos abre como una composición. Entonces lo podemos seguir trabajando de esa forma. Con el tamaño de la composición que nosotros veníamos trabajando también. Composition Settings, en ajuste de la composición, 1920 por 1080. Entonces, nada, podemos acá animar esto, animar la otra capa, bien, y el fondo que nosotros veníamos trabajando. Hasta ahí todo bien, chicos. Hasta ahí me comprenden. ¿Hay algún problema? Bien, buenísimo. Bien, vamos a cerrar este proyecto, vamos a cerrar la composición, delete. Vamos a abrir nuevamente, importar reciente. Y vamos a, tenemos otra opción que es composición manteniendo los tamaños de las capas. También acá nos sale la opción de seguir manteniendo los estilos de la capa o unificar los estilos de la capa.
Simplemente, bueno, yo le doy unificar los estilos de capa, le doy OK, me va a abrir una nueva composición y le doy doble clic. Uy, esperen un segundo. Le doy doble clic. O sea que a veces la Mac es un poco diferente, pero con doble clic ya se debería abrir la nueva composición. Disculpen, ahí está. Bueno, y ahora ¿cuál es la diferencia? Que nosotros se nos abrió la composición, el archivo como composición, pero cada uno conserva su tamaño de capa. Bien, texto también se nos abre esa composición. Y el background, siempre tomando como referencia el tamaño del documento con el cual veníamos trabajando. Mucho más fácil para trabajar, ¿por qué? Porque yo puedo rotar, puedo trabajar cada una de las capas, animarlas. A ver, vamos a hacer, qué sé yo, animar la posición de acá, y quiero que pase acá, y se nos va a abrir, se nos va a animar cada capa con su tamaño y no va a ser tan incómodo trabajar con el tamaño del documento. Bueno, eso por un lado, vamos a hacerlo acá. Bueno, eso es lo que vemos cuando nosotros abrimos un archivo en Photoshop. Esas serían las opciones para nosotros abrir un archivo en Photoshop y no nos complicamos a la hora de decir, bueno, ¿qué elijo, qué no elijo? Son esas las opciones con las cuales tenemos que trabajar. Ahora, vamos a importar un archivo. Vamos a importar el archivo que es de Illustrator, proyecto número 1, Illustrator. Vamos a abrirlo y nos van a aparecer estas dos opciones, como footage o como composition. En footage tenemos opciones de capa, unificar todas las capas o elegir cada una de las capas. También es medio parecido a lo que vimos en Photoshop. Vamos a, por ejemplo, seleccionar, en vez de unificar todas las capas, bueno, si le doy a unificar todas las capas, se nos va a abrir todo como una sola imagen, ¿sí? Vamos a borrar esto. Vamos a importar nuevamente el archivo en Illustrator. Ahora, si elijo una sola capa, voy a elegir, por ejemplo, la barbilla, Footage Dimension o dimensiones de la imagen. Le vamos a dar Layer Size. Y tenemos que se nos abre la capa únicamente de la barbilla como Layer Size o como tamaño de la capa. Bien, muy diferente a, vamos a borrar esto nuevamente, si yo elijo tamaño del documento, Choose Layer, documento, tamaño del documento, y por ejemplo acá elegí el ojo derecho y se me abre con toda la capa con el tamaño que tiene el documento en sí. Bien, eso sería por un lado. Bien, hasta ahí todo bien, hasta ahí me siguen, me explico. Chicos, les quería hacer una pregunta. ¿Qué versiones de programas manejan ustedes? Yo estoy manejando la versión 2017. ¿Ustedes cuáles tienen? Quería saber. 2019, la versión de escritorio. Buenísimo.
Y los demás, 2020, bien. CS4, bien. No, pero el tema de ver la clase de cuando nosotros queramos instalar un plugin que es muy importante, que se llama Animation Composer, que trabaja con las versiones un poco más nuevas, no va a haber problemas con respecto a eso, así que bueno, lo vamos a ver. CS4, bueno, buenísimo, genial. Si es el CS4, mientras funcione y podamos ver las diferentes opciones, está genial. Bueno, vamos a esto para más adelante. Solamente quería saber qué versiones estaban trabajando. Vamos a borrar esto. Vamos a abrir nuevamente el archivo, importar reciente. Y ahora, en lugar de footage, lo que voy a hacer es importar como composition. Y como composición simplemente nos va a salir tomar layer size o document size, tamaño del documento o tamaño de la capa. Bien. Si le damos a tamaño de la capa, se nos va a abrir la composición. Vamos a dar doble clic y cada una de nuestras capas, por acá abajo vemos las capas por las cuales está conformada: marco 4, 3, 2, 1, nariz, boca, barbilla. Cada una tiene sus diferentes tamaños de capa y es mucho más fácil trabajarlo. Con este archivo nosotros vamos a trabajar la próxima clase para animar esta carita. Lo que vamos a hacer es animarla. Vamos a hacer una animación sencilla para que veamos cómo funcionan las propiedades de transformación. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora, quiero ver, vamos a eliminar esto, importar reciente, y si yo simplemente le doy document size, nos sale abrir como archivo de documento, como tamaño del documento. Le damos doble clic. Esperen un segundo. Ahí está. Y cada una de las capas se me abre con la forma que tiene, con el tamaño que tiene el documento. Bien. Eso es un poco lo que quería que viera en cada uno de los archivos. Ya si abrimos un archivo de Photoshop, que es un conjunto de capas, al igual que un archivo de Illustrator, que también es un conjunto de capas. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Pudieron seguirme? Porque ese es el contenido de lo que íbamos a ver en esta clase. Ninguna duda. Bien, los demás, ¿todo bien? Entonces, bueno, chicos, esto era lo que quería que viéramos en esta clase: cómo abrir los diferentes archivos, que a veces generan muchas dudas. Normalmente si hay una puerta que está corriendo viento y se abre y se cierra, para que la próxima clase, cuando nosotros ya abramos el archivo, nosotros podamos saber cómo elegir, qué elegir y cómo hacer las cosas al momento de trabajar. Así que, nada, chicos, los dejo y nos vemos la próxima clase el día miércoles, en el cual vamos a comenzar a animar esta carita para ver cómo funcionan las propiedades de transformación de cada una de las capas. Bien. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar acá. Bueno, chicos, eso sería lo que vimos en la clase de hoy. Nos vemos el miércoles a las 16 horas. El miércoles a las 16 va a ser una clase mucho más larga.
y bueno, vamos a tener que prestar atención a todo lo que estamos haciendo. Nos vemos el miércoles, lo mismo por acá. Chao, chao.